Una de las principales quejas acerca del universo cinematográfico de Marvel es que abusan del humor, sobre todo en los últimos años. Así que en este video decidimos explorar a fondo este problema, analizando por qué el humor en ciertas películas y personajes funciona y en otros no. Y daremos nuestras sugerencias acerca de cómo podrían corregir este problema en futuros proyectos. Obviamente Marvel jamás le haría caso a un pequeño canal como este, pero la idea es que les ayude a ustedes a desahogarse y compartir sus opiniones acerca de este problema. Y para los que les interese escribir algún día, ya sea una novela en Wattpad o hacer un cómic o incluso un guión, tal vez adquieran algunas ideas para reflexionar de lo que decimos todos en los comentarios. ¿Listos? Comenzamos. Primero expongamos el problema, y es que Marvel ha estado abusando del humor para interrumpir y relajar momentos que deberían ser intensos. Por ejemplo, la destrucción de Asgard, el hogar de toda esta gente. Se volverá un refugio para todos los pueblos y expatriados del universo. Los cimientos ya no están, lo siento. O cuando Quicksilver muere y tiene que hacer un último chiste. ¿Acaso no lo viste venir? En vez de hacer algo más significativo, como pedirle a Hawkeye que cuide a su hermana, o que salven a Sokovia. Estos chistes nos robaron de momentos dramáticos que se habían ganado estos personajes, y aunque muchos de ellos sí provocaron risa cuando los vimos en el cine, por la emoción colectiva de todos los que estaban en la sala, cuando ves estas películas por tu cuenta la segunda o tercera vez, te comienzan a parecer chistes un tanto ridículos. Y es que muchos guionistas consideran que el humor es una buena manera de relajar el ambiente para que la audiencia tolere mejor la película, ya que si se vuelve demasiado seria y oscura, no atrae a tantas personas y no se vuelven éxitos en taquilla. Esto es la gran diferencia entre lo que hizo DC, donde sus películas a veces se tomaban las cosas demasiado en serio, y Marvel, que a veces parece una parodia de ellos mismos. Y ya hemos visto cuál de las dos franquicias ha sido más exitosa con el público, aunque esto no quiere decir que Marvel sea mejor que DC en todo. Solo indica que el público en general aprecia más lo que hace Marvel. De hecho, hay al menos dos películas de Marvel que parecen más cercanas a una película de DC, que son El Increíble Hulk y Los Eternos. Ambas son un poco más oscuras y no tienen muchos chistes, y ambas no fueron tan exitosas como otras películas de Marvel, aunque no son malas películas. Por lo tanto, si queremos que Marvel funcione y siga haciendo películas exitosas, no podemos exigirle que elimine el humor, y en vez debemos pedirle que lo usen de la manera correcta, no para relajar una situación, sino para aumentar el conflicto. Y es por eso que el humor de Tony Stark funciona muy bien en la mayoría de las películas, ya que era un humor agresivo que ocasionaba conflicto. Cuando Tony se burlaba de algún compañero, nos daba risa, pero también iba ocasionando tensión entre los personajes, y nos mostraba cómo Tony no sabía trabajar en equipo, al menos al principio. Y eso le preocupa a la audiencia porque sabíamos que para ganar, los Vengadores tenían que trabajar juntos. Por otro lado, cuando Tony se burlaba de algún enemigo, esos chistes eran como otra batalla que libraba Tony, pero esta era mental en vez de física, y cada vez que se burlaba de ellos, era como si les conectara un golpe, pero al mismo tiempo hacía enojar a sus enemigos, y eso lo ponía más en peligro, haciendo que la audiencia se riera, pero a la vez se preocupara de lo que le iban a hacer a Tony por burlarse, aumentando así el riesgo y el conflicto de esa escena. Esto también es algo que hace Spider-Man en los cómics. En las películas de Marvel, Peter no hace tantos chistes como en los cómics, pero creo que eso cambiará en la cuarta película, ya que los chistes de Spider-Man no son solo para que el lector se ría, sino para mostrar la psicología de Peter, ya que él es alguien que ha sufrido mucho, pero siempre intenta ser optimista, y oculta su dolor en esos chistes, los cuales también aprovecha para distraer a sus enemigos y atacarlos. Ahora que Peter perdió todo en No Way Home, es posible que adopte esa misma actitud de los cómics, tratando de ocultar su dolor en estos chistes y convirtiéndose en un símbolo de esperanza para la gente, que siente que si Spider-Man puede hacer chistes en situaciones peligrosas es porque todo va a salir bien, así que no hay de qué preocuparse. El punto aquí es que las escenas cómicas no deben ser solamente una frase chistosa para hacer reír a la audiencia, sino que se deben aprovechar como una oportunidad para transmitir algo del personaje.
ya sea el dolor que esconde Peter o el ego de Tony que lo mete en más problemas, o la soledad de Rocket que es ocasionada porque agrede, a veces con bromas, a todos los que se acercan a él. Una escena cómica puede estar cargada de subtexto, que nos revele mucho de los personajes, y por eso es que no todos los personajes de Marvel deberían de hacer chistes como lo hacen en las últimas películas, ya que solo algunos de estos van a aportar algo a la historia con sus chistes, y otros solamente van a dar un par de risas en momentos inapropiados. Así que para arreglar este problema de Marvel se tienen que concentrar en 3 puntos. El primero, y tal vez el más importante, es escoger el momento indicado. Si los guionistas tienen que elegir entre tener una escena emocional e intensa o hacer una bromita, vayan con la intensidad, vayan con la emoción, porque además estos actores se lo merecen. Marvel tiene algunos muy buenos actores que deben soportar que los críticos y algunos directores presumidos los hagan menos por actuar en películas de Marvel. Así es que denles momentos intensos de dolor y miedo para que se puedan lucir en pantalla y ganen al menos nominaciones al Oscar, como ocurrió con Angela Bassett en Wakanda Forever, cuando habla de todo su sufrimiento que lleva al haber perdido a su familia. Soy la reina de la nación más poderosa de todo el mundo y perdí a toda mi familia. Se han ido. En vez del momento en que Lady Sif le dice a Thor que quiere morir para ir al Valhalla. Odio tener que decírtelo, pero para que un guerrero entre en el Valhalla, debe morir justo en la batalla. Y tú sobreviviste. ¡Ay, no! El segundo punto es que Marvel debe dejar de poner chistes en la boca de todos sus personajes, ya que como dijimos, solo unos cuantos de estos personajes se relacionan a través de bromas, y solo ellos son los que nos revelan más de su personalidad con estas bromas. Además de que al hacer que todos sus personajes hagan chistes, se acaban mezclando las personalidades de todos y dejan de ser únicos. La regla debería de ser que si un chiste lo pudo hacer cualquier personaje de manera genérica, no vale la pena usarlo. Y el tercer punto es que deben usar los chistes para profundizar en la historia y no para escapar de ella. Un ejemplo de esto es la forma en que Thor fue usado en Avengers Endgame. Y es que no solo fue cambiar su aspecto para hacer una broma, sino que hay toda una historia detrás de eso, y de cada chiste que hace en esa película. Esa es la historia de un hombre que se siente fracasado, que falló a quienes contaban con él y que ya no se siente digno. Ese chiste refleja la realidad de cómo algunas personas se descuidan y comen de más o beben de más por depresión, algo que también aborda la aclamada película de La ballena. Necesito saber que por una vez he hecho algo bien en mi vida. Thor en ese momento está derrotado y no aspira a nada más que a beber y a jugar videojuegos con sus amigos. Pero también nos damos cuenta de que todavía quiere ser un héroe cuando hacen el chiste de amenazar a Noob Master. Esa escena refleja que Thor sigue queriendo proteger a sus amigos a pesar de que les falló contra Thanos. Y cuando lo vemos intentando decirle al equipo todo lo que sabe acerca del éter, puede parecer gracioso, pero también es muy triste, porque en la cara de sus compañeros vemos que están preocupados y un poco decepcionados de él. Thor antes fue un dios, pero ahora es un desastre, y una vez más los recuerdos de todas sus pérdidas lo lastiman. Luego se reúne con su madre y nuevamente es una escena cómica, pero el subtexto es el de un hijo buscando el confort de su madre para que le ayude a encontrar de nuevo su camino en la vida. Y así como en Thor Ragnarok fue el consejo de su padre lo que lo ayudó a descubrir su verdadero poder, ahora es el consejo de su madre el que le ayuda a levantarse de nuevo y volver a tomar el control de su vida. Y lo más importante es que en esa película, cuando se necesita que Thor sea serio al enfrentar la muerte de Natasha, no hay ningún chiste. Él y todos los demás personajes sufren su pérdida como lo haría una persona normal. Pero desgraciadamente, más adelante lo arruinan un poco y recurren a un chiste para relajar un momento intenso en el que Thor nos estaba mostrando su alma. ¿Y qué es lo que crees que está corriendo dentro de mis venas justo ahora? ¿Queso cheddar? Así que ese me parece un ejemplo perfecto de lo que deben hacer y lo que no deben hacer con los chistes de Marvel. Usarlos solo en el momento adecuado, que solo ciertos personajes hagan los chistes y que sean muy específicos a ellos, y que estos chistes lleven un subtexto que le aporte algo más a la historia.
Estos nos parecen que deberían de ser los principios que rijan el humor en las películas de Marvel, pero los principios no son lo mismo que las reglas, ya que las reglas se deben obedecer, pero los principios son flexibles, simplemente son una guía, pero una vez que los entiendan y los dominen, el escritor debe saber cuándo aplicarlos y cuándo vale la pena arriesgarse y proponer algo diferente, aunque se encuentre afuera de los principios establecidos. Y por eso hay algunos chistes que funcionan muy bien a pesar de no cumplir con ninguno de estos principios. Pero ustedes díganos qué opinan del humor en el MCU, cuándo creen que debe usarse y cuándo no, y qué chistes creen que han funcionado mejor. Y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales para ver más videos de series y cine. Gracias y hasta la próxima.